Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos virtualmente. Juan Carlos Capurro, el autor de esta pieza, este corto audiovisual que celebramos hoy, que se puede ver en la página de la página web del Museo Nacional de Bellas Artes, sobre Federico Manuel Peralta Ramos, y además de él que nos va a contar su trabajo, dos invitados muy especiales y muy queridos por todos nosotros, que son Luis Felipe Noé, que no necesita mayor presentación, y Pedro Roth, quien tampoco necesita mayor presentación, que además conocieron muy de cerca a este gran personaje que evoca la película. Y para los que no tuvimos, lamentablemente, la oportunidad de conocerlo personalmente, sino a través de su obra, de su muestra, de sus escritos, de sus apariciones televisivas, va a ser una fuente muy interesante y lindísima para que nos cuenten de la mirada de primera mano. Así que, Juan Carlos, yo te quiero decir, también como colega del mundo audiovisual, que el corto me encantó, me pareció entretenido, me parece que tiene una cosa de forma y contenido que evoca, además del contenido, la forma evoca a Federico en el sentido que tiene desparpajo, libertad, capricho y autoridad para presentar las cosas. No es un trabajo, digamos, de recomposición histórica, sino que aborda en la forma este personaje que la verdad que me hubiera encantado conocerlo. Así que bueno, primero le doy la palabra a Juan Carlos, el autor del video, ¿no? Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, es un absoluto placer compartir este espacio con los tres. Y realmente vos sabés que hace un rato, cuando estaba preparándome para hacer la actividad de esta mesa, tuve de golpe una apreciación preguntándome cómo yo llegué a hacer esta obra. Y por supuesto que es porque hace mucho tiempo que somos admiradores de Federico. En el colectivo Estrella del Oriente lo defendemos desde siempre, pero evidentemente la única explicación que le puedo encontrar, por lo menos hasta ahora, es que lo hice en un momento de gran adversidad, que es la cuarentena. Lo empecé a hacer en los peores días de la cuarentena, cuando no sabíamos realmente a dónde iba todo esto. Ahora tampoco lo sabemos, pero sabemos un poco más que en ese momento. Y estamos con algunas mayores certezas y más organizados. Pero en ese momento de tanta, en el sentido estricto de la palabra, soledad objetiva, me propuse empezar a hacer algo, a hacer una obra, y decidí hacer una película. Y cuando empecé a sentir una serie de cuestiones con Federico, y empecé a buscar en los archivos, y empecé a ver cómo lo ponía y cómo lo transmitía, automáticamente vi que salían cosas de una manera muy, muy potente y muy rápida, muy fluidas, realmente muy fluidas. Y hace un rato me quedé pensando que tal vez lo que yo, sin darme cuenta, estaba haciendo era, de manera inconsciente, tratar de recrear el inconsciente de Federico cuando hizo las obras. Y a medida que me iba metiendo en la época, fui encontrando nexos objetivos entre su obra y la época, sin ninguna duda. Es decir, no es que se trata de un forzamiento, o que uno dice, bueno, esto es por esto lo otro. Por ejemplo, el cuadro Misterio de Economía es en un momento que realmente no entendíamos absolutamente nada. Yo era chico, yo tengo una diferencia de edad con Federico, por eso tampoco lo conocí más que al final. Pero lo que sí puedo decir es que me acuerdo cuando era muy niño, al ingeniero Alzogaray con el puntero explicando en un pizarrón las medidas económicas. Y yo ya estaba en el primario y tenía bastantes nociones de las cosas, y no entendía nada. Y yo pensaba que tal vez no entendía nada porque yo era un niño. Y le preguntaba a mi padre, y mi padre, que era muy seguidor del ingeniero Alzogaray, me decía, no, está bien por esto, por lo otro, pero las explicaciones que me daba yo no las entendía. Y entonces en mi inconsciente quedó grabado eso.
Y cuando yo veo que Federico pone Misterio de Economía, se me hace el nexo. ¿Se entiende? No es, es el azar, sin ninguna duda, el azar objetivo, pero también es la sensibilidad la que permite a los artistas, por eso yo digo, esto no es un documental, ni pretende ser un, como se dice ahora, un biopic, ni pretende ser exhaustivo de nada. Es una mirada que yo tengo absolutamente subjetiva, es un fragmento de lo que es Federico, pero me parece que es una llave en algún sentido para abrir otros significados de lo que es Federico, otro significante de lo que es Federico, en momentos en que más que nunca necesitamos tener mucha potencia creativa para salir adelante en todos los terrenos y por supuesto también en el terreno del arte. Y creo que entonces no es casual que haya sido Federico y creo que tampoco es casual que haya tenido tan buena repercusión, tanto apoyo, tanto entusiasmo en seguirlo y en tratar de, de mirar con la mirada que yo trato de poner sobre Federico, que no es la que hasta ahora mucha gente ha venido teniendo, porque muchas veces se creyó que Federico es un muchacho ocurrente, un hombre simpático, es un dandy, se ha dicho siempre, sí, pero un dandy en el sentido que también fue un dandy Baudelaire, fue un dandy Oscar Wilde, gente que abrió la época en su cabeza y la volcó artísticamente, es decir, hombres de gran calibre. Eso es lo que yo creo que es Federico, un artista de un muy alto calibre que no ha sido todavía debidamente merituado de conjunto, aunque muchos en esta sociedad, y en particular en el mundo del arte, lo tenemos muy ubicado. Pero entonces esto es un poco el motivo por el cual yo me metí en la película, desenvolví la política, sí, la política de la... porque efectivamente también aparece la política. Mi lapsus tiene que ver con eso, es decir, se metió en la política, a pesar de que yo no tenía ni siquiera la idea de hacerlo así. De ninguna manera, porque yo me metí sobre todo en las obras de él. Pero cuando empecé a ver los archivos de la época, empecé a encontrar en el Archivo General de la Nación cosas increíbles, lo del Cordobazo, lo de que la gente se bañaba en el Río de la Plata, lo de, bueno, infinidad de cosas que encontré en las radios. Entonces, todo eso me fue nutriendo y lo fui asociando de manera inconsciente y bueno, acá está un poco lo que está desenvolviéndose con esta película, ¿no? Totalmente, eso se ve. Escúchame, bueno, quería ver que nuestros mayores nos cuenten de primera mano. Sé que fue muy cercano a Yuyo y a Pedro, así que Yuyo, si querés empezar y contarnos un poco. Una vez vos me dijiste que alguien que sentías cercano era Federico, y bueno, como era un personaje, como bien dice Juan Carlos, que tenía esos destellos y que no se preocupaba por documentar la obra, mantenerla, es muy importante la impresión de primera mano, porque tenía en eso un poco como Macedonio Fernández, que escribía cosas que por ahí se perdían. Así que, Yuyo, si querés empezar, encantados. Bueno, ante todo, Andrés, voy a decir mi impresión también sobre la película. También me pareció, estoy de acuerdo con, con la opinión tuya, y particularmente debo decir que lo que más me gustó es cómo está contado algo que para él, que fue, él cantó muchas veces canciones de Jorge de la Vega, mi gran amigo. Y pero lo cantaba, y Jorge incluso en algún momento le dijo, sos el mejor intérprete de mis canciones. Y, y, eh, y lo que me gustó es que está en la película, aparece cantando, pero aparece vestido de distintas maneras en la misma canción. Está armado la secuencia. Mientras canta una canción, cambia, está de fragmentos distintos de la misma canción cantándose por él. Y eso me gustó mucho. Me lo hizo vivir así muy, porque lo he oído tantas veces cantar canciones de Jorge que por eso lo digo. Me acuerdo el primer homenaje que hubo sobre
Jorge cuando se cumplieron 5 años de su muerte. O sea, Jorge murió en el 71, en el 76. Federico, me acuerdo que cantó también. Bueno, eso es de los recuerdos que yo tengo de Federico. Bueno, son muchos así, muchos, pero hay uno que particularmente quiero contar, que en los años 70 mi madre tenía un gran problema de cataratas en los ojos. Y no era como ahora, que es una operación simple, sino que realmente sufría mucho con ese problema. Y le habían dicho que había un médico en el Uruguay que estaba bien informado de lo último de Estados Unidos sobre las cataratas. Y entonces, al final, ella se fue ahí y estuvo internada en un sanatorio de Montevideo. Entonces yo estaba caminando por la calle Florida para ir a visitar a mi madre, y iba a sacar el boleto del famoso vapor de las carreras, que iba de noche, durante toda la noche, hasta Montevideo. Y entonces me lo encuentro a Federico y le digo qué es lo que estaba por hacer. Y él me dice, te acompaño a sacar el boleto. Bueno, te acompaño, caminando. Fuimos, y en el momento que yo estaba sacando el boleto, realmente veo que él está haciendo lo mismo. Decidió en ese instante acompañarme en el viaje. Bueno, el viaje, te imaginas, toda la noche no dormimos, toda la noche filosofando en el barco. Fue fantástico, pero así era Federico, lo inesperado. Hacía el gesto de repente, un gesto de ese orden. Bueno, después recuerdo, tengo muchos, y particularmente recuerdo el famoso banquete que hizo con el dinero de la Guggenheim cuando ganó la beca Guggenheim, el banquete que hizo en el Alvear Hotel, y para sus amigos. Para él el sentido de la beca era gastar ese dinero con sus amigos. Y me acuerdo del banquete, que realmente ahí se puso con todo. Bueno, tengo una cantidad me acuerdo de varios espectáculos que él hizo, y ya se me amontonan, los recuerdos se me amontonan, o por ejemplo, el gran problema que tuvo cuando estaba haciendo la obra para el Ditela y no terminaba, y entonces el padre tuvo que solucionar el famoso huevo que quería mandando empleados de él, porque si no, era un desastre la cosa. Y bueno, así ya me van a venir varios, pero lo que diría en una sola palabra, que él realmente, uno dice, bueno, aparte de ser un personaje, ¿por qué insistimos tanto en artista? ¿En qué es un artista? Porque realmente era una proyección permanente de un espíritu creador. Y eso creo que es un artista. Era creador hasta en las más mínimas cosas. Y en eso creo que es el aspecto más insólito de él. No había nada que no estuviese creando, o algunos dicen, bueno, artista conceptual. Yo no sé si eso, bueno, la palabra conceptual se utiliza tan ampliamente,
que es como la palabra romántico. Pero, pero eh, él evidentemente era un auténtico y muy original artista. Por ahora, después seguiré. Pedro, si querés evocarlo. Estuve pensando mientras que estaba escuchándolos a ustedes, y yo creo, Juan Carlos, que vos te metiste en esto porque es un momento de encierro donde la libertad era muy poca, que es lo que nos pasaba en el confinamiento. Inclusive la palabra ya indica una falta de libertad. Y yo creo que te metiste con el artista más libre de Buenos Aires, porque era como para compensar el confinamiento. Es una interpretación salvaje de psicología, pero creo que tiene que ver con lo que te pasó. Eso es lo que yo creo que te metiste con él, porque para mí hubo 3 artistas que de alguna manera tenían que ver con esta historia del arte porteño, porque Federico era un porteño, un artista porteño. No tenía nada que ver con no era un artista argentino, para mí era un artista porteño, igual que Borges, igual que Macedonio. Inclusive una vez Macedonio le hicieron un artículo en La Nación donde dice el artista uruguayo Macedonio Fernández. Entonces él manda una carta a La Nación diciendo que lo único que tenía de uruguayo que vivía en Buenos Aires. Y es, de alguna manera, Federico era un artista porteño. Yo creo, no sé si en el interior podía ser tan festejado como lo fue aquí, donde él pateaba las calles tenía cafés donde él daba la vuelta al perro, en la Rambla, en la Biela, en el Florida Garden, y daba una vuelta todos los días y depositaba sus palabras, sus canciones, hacía un show en cada lugar, y les quería contar varias anécdotas interesantes que tenía que ver con ese deambular de él por la ciudad. Inclusive, Yuyo, él escribió sobre vos. En una muestra de Ruth Ben-Sacarte hizo el prólogo de una exposición tuya. Y yo me acuerdo, no tengo el texto, pero habría que pedírselo a Orlío, vos no sé si lo tenés, pero hay un texto no, pero yo lo debo tener yo, lo debo tener yo. Sí, que es muy interesante porque él tenía opiniones. Yo me acuerdo que visitábamos muestras y entramos a una muestra y decía por ejemplo, no es pésimo. O sea, tenía sus opiniones sobre diferentes muestras y desembosadamente, sin ningún tipo de filtro ni de nada, ¿no? Por ejemplo, decía de Torroja, decía Torrotco, y Orotco y sus hermanos, por ejemplo, cosas así. Me acordé porque el otro día lo vi a Pfeiffer, que había pintado unas villas miserias, y lo invitó Pfeiffer a la casa y yo fui con él, y miró toda la obra que había hecho Pfeiffer sobre las villas miserias y le dijo: ¿y qué te parece, Federico? Dice: sos el Christian Dior de las villas miserias. O sea, él tenía ese tipo de opiniones sobre todo lo que él veía, y tenía una visión personal. Y me acuerdo hay todo un folclore de la gente que lo ayudaba a cruzar a Borges desde su casa, que estaba enfrente de la Galería del Este,
hasta la librería La Ciudad, donde todas las tardes Borges firmaba sus libros. Entonces, y la pregunta era siempre la misma, de la persona que lo ayudaban a cruzar. Decía, ¿y usted, joven, de qué se ocupa? Decía Borges. Y Federico le dijo, soy poeta, filósofo, cantante y artista. Y Borges le dijo, ¿cómo me gustaría hacer alguna de esas cosas? O sea, era como una conversación, como decía Bernie, de los interlocutores. Era un interlocutor de todo el mundo y tenía una frase, una palabra para todo el mundo. Por ejemplo, un día va a tomar la leche donde tomaba todas las noches su vaso de leche y llama al mozo, ya estaba ciego Borges. Lo llamaba al mozo y le decía, dice, cóbreme. Y el mozo le dije, mire, unos muchachos ahí del fondo ya pagaron por usted. Entonces le dice, Borges, lléveme. Y lo lleva hasta ahí, hasta ese lugar donde estaban estos chicos. Y le dice, bueno, muchas gracias por pagarme la leche. ¿Ustedes de qué se ocupan? Nosotros escribimos como usted, le dijeron los chicos. ¿Y qué escriben? Escribimos canciones de protesta, dice, los felicito. Yo cuando estoy enojado no puedo escribir nada. O sea, había siempre una salida graciosa. Por ejemplo, un tipo que lo ayudó a cruzar le dijo, Borges, le tengo que confesar que soy peronista. Y Borges le dijo, yo también soy ciego. Son ese tipo de salidas que eran de como a la altura de unas contestaciones borgianas. Inclusive hay un libro de Borges y el humor, y hay otro de Borges oral, que recogen de alguna manera, y ahora salió Del infinito al bife, que son libros que recogen de alguna manera algunos aspectos, porque es imposible. Vos hablaste, Yuyo, de filosofar con Federico. Por ejemplo, un día hablamos 6 horas sobre Dios, y la conclusión de Federico era, Dios no es ningún boludo. O sea que siempre había una frase que de alguna manera resumía todo lo que y te aclaraba, porque era como un enorme niño en la época de los por qué. Y entonces eso te hacía pensar un montón de cosas, aspectos de ciertos temas que vos no los tenías previstos pensar, y de golpe todo eso aparecía. Y yo creo que la película de Juan Carlos agrega una mirada más a todo ese universo que significaba ser amigo de Federico, aunque ya no esté más en presencia viviente. Pero yo creo que Juan Carlos se anota dentro de la lista de los amigos, ¿no? Y creo que Yuyo y yo y todos, a través de todas estas anécdotas, mantenemos vivos ese recuerdo de Federico, y somos como referentes, y es como decía el Dante, que en el purgatorio hay que rezar para que avance la persona hacia el paraíso. Y yo creo que nosotros somos los rezantes que hacemos avanzar a Federico hacia el paraíso. Eso es lo que quería decir. Bien, una cosa que también tiene que ver con su prosapia, digamos, de Federico, de ese apellido y de esa familia tan importante que fundó Mar del Plata, etc. Él evidentemente encontró como su lugar en el ambiente bohemio del arte de Buenos Aires, como decís vos, ¿no? Porteño por excelencia, con ese circuito, porque también son celebradas esas frases, a mí me gusta acá,
o él era una persona que quizás tenía las posibilidades económicas de vivir en otro país y incluso, bueno, tantos golpes de Estado y momentos difíciles que hubo para vivir en Argentina, y él tuvo como esa elección, me parece, de la bohemia a la que ustedes pertenecían también, como que le gustaba ese tipo de circulación, ese sistema de creación, si querés, un poco fuera de lo institucional, ¿no? No sé, Juan Carlos, ¿qué opinás? Sí, yo creo incluso, mira, un poco escuchando lo que mencionaba Pedro, yo creo que no es solamente un tema porteño, es un tema, pero no es, yo creo que no es solamente un tema porteño, porque cuando Pedro estaba explicando esto, yo me acordé de algunas conversaciones que tuve la suerte de tener con el Cuchi Leguizamón, ese gran y extraordinario poeta y músico salteño, y es el mismo espíritu. Acá hay algo en este rincón de la tierra que es muy particular, por distintas circunstancias se ha formado y que tiene singularidades que le son propias y que encuentra formas de expresar que son absolutamente originales y que a veces, bueno, lógicamente ocurre que estamos lejos, que no se conoce tanto, pero no importa, porque lo que importa es lo que nos está dejando a nosotros, y en ese sentido creo que hay realmente mucho, mucho, mucho. Federico también decía el que se va atrasa, o sea, Sí, bueno, refiriéndose, por ejemplo, a Alonso o a varios otros, o a Don P, que se fueron fuera de Buenos Aires y sentían que sí, lógicamente, atrasaban, que se lógico, retrocedían en el pero tiempo. bueno, pero no entro en esa polémica, sino que quiero decir, Cortázar también era argentino, me explico, y vivía en otro lado, pero tenía, para usar una palabra que está de moda, tenía el virus, tenía en los genes esa cuestión de su formación. Hay algo de la formación aquí que es muy particular, porque pensemos que una persona del nivel de elaboración de Federico, que es capaz de decir una cosa como, por ejemplo, la felicidad es bancarse la desesperación. Para llegar a esa síntesis, hay que tener una elaboración muy alta que ni siquiera a veces puede ser solamente individual. Es un ambiente, es lo que explicaban Yuyo y explicó también de época Pedro. Es decir, hay un espíritu que está dando vuelta. Por eso se menciona lo mismo lo de Macedonio, se puede mencionar lo de Borges, se puede mencionar lo de los chicos que hacen las canciones de protesta, que también formaban parte de, esa, de ese aire de época, que por supuesto hoy subsiste de otras formas y continúa. Por eso que yo creo que Federico es vigente hoy, porque lo que él está diciendo en lo que se ve fragmentariamente en mi film, está a la orden del día para cualquier joven. A mí me han escrito muchísima gente joven, me refiero 20, 20 y pico, 30 en adelante, que encuentran un montón de coincidencias con eso que les permite expresar algo que buscan cómo hacerlo. No lo ven como algo de otra época. Y entonces es interesante porque estamos realizando con esto, incluso con esta actividad que estamos haciendo hoy, el puente entre los años 60, 70, 80, 90, que nos parecen lejanos pero que están muy vigentes porque están actualizados en lo que nos está ocurriendo. Todo eso que Federico transmite son las expresiones de un país que fue cambiando y se fue transformando y que de alguna manera él le encontró una expresión poética, una expresión artística, como lo hace Yuyo con su obra, como lo hace Pedro con su obra, como todos intentamos hacerlo en la actividad que realizamos en donde nos toque hacerlo. Entonces me parece que en ese espíritu está hecho este rescate de la figura de Federico, como el de un gran poeta y que tiene una particularidad, y con esto redondeo para no extenderme, ¿por qué? Porque yo me acordé de esa frase del gran escritor Marcel Schwab que decía que el arte siempre desclasifica. Y el problema es que los humanos por naturaleza, por cultura, por un montón de factores, siempre necesitamos clasificar. Siempre necesitamos decir, este es esto, este es lo otro, aquel es lo otro. Entonces, cuando un artista no está en una disciplina determinada, que es lo que pasaba con Federico,
lo que está ocurriendo es que es un artista de nuevo tipo. Es tan interesante lo que él hace que está generando una nueva forma de expresar el arte y que es lo que, de alguna manera, en el colectivo Estrella del Oriente estamos tratando de desenvolver, porque hacemos películas, hacemos obras, hacemos performances, hacemos proyectos, por poner un ejemplo, como tanta otra gente, no digo nosotros, hablo de lo que nos toca, pero evidentemente estamos en un momento donde todo esto está en plena ebullición. Y me parece que está bueno que la figura de Federico haya sido la síntesis de esto, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Perdón, Pedro. No pasa nada. Yo creo que esto es lo que en ese momento fue de alguna manera una novedad y hoy de alguna manera ya está incorporado, que es lo efímero. Porque todo esto sucedía en el momento y yo que tengo memoria, recojo esos pedazos y los voy repitiendo, pero el tema es que eso pasaba y mañana pasaba otra cosa y pasado mañana pasaba otro, y es como esa palabra que yo inventé para una galería que llamaba una cosa que se llamaba VEA, que era el nombre, era una sigla que era Vivir en Arte. Yo creo que Federico vivía en arte y todo lo que él veía lo aprovechaba para crear una cosa en el instante. Sí, el tema, perdón, Juan Carlos, no, contestá, dale. No, dale. ¿O quién iba? Bueno, pues escúcheme, para organizarlo, ahora hablo esto que quería decir y hacemos como una ronda y después está bueno, pues me dicen que hay gente escuchando que quiere preguntar cosas, entonces habilitamos también a través de los operadores que algunas preguntas de gente que vio el corto o que tiene inquietudes a eso. No, lo que decía que es muy importante la obra que hiciste, Juan Carlos, porque es un artista como... hay artistas que uno incluso hasta podría prescindir del personaje, de la persona, y hacer una lectura de sus obras, digamos. Nos pasa con muchos artistas de la antigüedad que queda eso, no hay anécdota y solo hay lo que sobrevivió. Pero es verdad que Federico vivió una época muy de ocurrencias, de acciones, de performance, donde todavía no había la parafernalia que hay ahora para documentar. Hoy hay artistas que hacen eso, pero obvio que eso viene acompañado de las formas que el mercado, la industria, la cultura lo puede apropiarse. Por eso, y esto es importante para que lo sepa quien nos escucha, en el 2013 hizo una muestra importante en el Museo de Arte Moderno. Yo creo que ahí se le ha hecho un reconocimiento institucional en la historia del arte, y yo me acuerdo cuando estaban organizando esa muestra, creo que era Laura Buchelato, directora del Museo de Arte Moderno, que había mucha dificultad por encontrar obra, porque él no alcanzó a estar demasiado en un circuito profesional, entonces había amigos como, bueno, yo sé que Pedro tiene, Yuyo debe tener, cosas que ¿no? Era la estela. Él dejaba, acá está el catálogo del Museo de Arte Moderno, y era como una estela que él iba dejando sus huellas, como un barco que avanza, ¿no? ¿Te acordás, Pedro, que él siempre le gustaba improvisar clasificaciones un sistema de clasificación? Y después venía entonces, y fulano de tal, ¿de qué categoría es? ¿De esta o de esta? De acuerdo a la clasificación que se le había ocurrido en ese instante. ¿Te acordás que lo hacía mucho eso? Además, por ejemplo, inventaba quién iba primero, quién iba segundo, quién iba tercero. Inclusive hay una anécdota un día en la puerta del Alvear, donde
él decía, te invito a tomar un café en el Alvear, y nos reuníamos en la puerta y el tipo que vendía el cafetero con el termos, que él los tenía convencido que eran socios, y nos regalaba el café, y nos reuníamos el diariero Elías, el pianista Mario, el portero Federico y yo. Y entonces el portero que lo tenía calado decía, Federico, vas primero, el Papa va tercero. Dice, bueno, ¿y quién va segundo? No hay segundo. O sea, de alguna manera, para mostrar la distancia que había entre lo primero que iba él y ese tipo de cosas, y lo de los mandamientos gánicos, que eran como lo que vos decís, que son las clasificaciones que hacía Federico de las cosas, y iba armando como listas de cosas que para él eran importantes en esos momentos, ¿no? Ahí tengo unas preguntas, si les parece, yo las comparto y la contesta a ver quién la toma. Hay una que dice, que pregunta, ¿a qué se refería Federico Peralta Ramos en el fondo cuando aseguraba ser psicodiferente? Eso está bastante bien en la película, no sé si alguien quiere responderla. Yo podría responder algo a eso. Yo creo que de alguna manera era una defensa de él, de cómo lo veían. O sea, no creo que él se haya sentido psicodiferente, a pesar de que tenía problemas de psicodiferente. Él no se asumía personalmente como psicodiferente. Se analizaba con Rojas Bermúdez, con el psiquiatra peruano, que es el introductor del psicodrama y de la psicodanza a la Argentina, junto con Pavlovsky, y inclusive su manera de analizarse era psicodiferente, porque él llevaba a los amigos, inclusive un día me llevó a mí, cuando lo conocí a Rojas Bermúdez, me llevó a mí a su sesión. Como era su hora, él podía llevar a quien él quería. O sea, era también una manera creativa de analizarse, y armaba sus grupos y los llevaba al psicoanálisis con él. O inclusive en el año, cuando cumplió 50 años, se escapó de la casa porque el padre le quería festejar el cumpleaños en la estancia, y él dijo que no, que ese era el cumpleaños del padre, que no era su cumpleaños. Y armó el cumpleaños y vivió acá conmigo 2 semanas, un calvario total, porque encima se olvidó el alopidol, y festejamos aquí su cumpleaños, y vino el mozo del Florida Garden, que le decían Febrero, porque era un borracho que no tenía ningún día fresco como febrero, y le quedó Febrero como nombre. Y un montón de gente, Facundo Cabral y un montón de gente que eran amigos de él y que compartíamos entre todos, y festejó el cumpleaños aquí en mi casa. Y ese tipo de cosas era después, o sea, le prendimos la torta y se puso a cantar a mi manera, y se derritió la torta, las velas, y nunca se pudo comer la torta porque era pura cera, pero fue un momento muy especial. En su momento era incómodo, pero ahora, hoy en día, queda como una hermosa anécdota. Sí, yo creo, ustedes lo conocieron, pero con respeto, que él igual se percibía, me parece, como psicodiferente, pues me imagino que esa familia, ¿no? Los Peralta Ramos, con su padre también, el arquitecto, él estudió y no terminó. Yo creo que él en algún sentido, él desoyó ese mandato. La anécdota que contás vos, Pedro, del cumpleaños 50, me parece que habla de eso también, de escapar de ese molde indicado por la familia y ese digamos, sector social, ¿no? Entonces, lo que quizás al principio para él fue
casi un juego o ser díscolo, él después terminó encontrando, ¿no?, su propio lugar, ¿no? ¿Qué decís, Juan Carlos? Totalmente, sí, yo creo que sí. Creo que además el problema es que el personaje no deja ver la obra en este caso, en parte, por decirlo así, ¿no? Parafraseando lo del árbol. Porque es tan potente como personaje, es una persona tan interesante en todas sus facetas, que siempre ese ángulo ha prevalecido. Pero lo que hay que hacer ahora, un poco como vos lo mencionabas hace un rato, decías, los artistas de la antigüedad. Tenemos que empezar a tratarlo un poco como los artistas aquellos de la antigüedad y empezar a mirar mejor su obra, que hay mucha y hay que irla buscando, porque está. Y en la obra hay una síntesis, hay síntesis que nos iluminan, nos iluminan poéticamente y nos iluminan como pueblo, como país. Eso es lo que me parece interesante de Federico. Yo creo que todo lo que se cuenta de él es maravilloso y es luminoso, porque su obra también es luminosa, pero tenemos que meternos un poco más con el legado en el sentido de lo que él hizo como obra. Por supuesto que es un caso muy particular, parecido también al de muchos surrealistas, el de Duchamp, de tantos otros, que su propia obra también, su propia vida también es obra. Su propia vida también es obra. Porque ese es un acto. Cuando uno pasa al acto en el arte, también puede pasar y debe pasar en su vida personal, porque puede existir una escisión, pero en general hay una comunidad entre lo que uno espiritualmente está transmitiendo y cómo vive. Y creo que en ese sentido Federico era de una sola pieza, porque él había que tener mucha valentía para hacer muchas cosas como las que él hizo. Me refiero intelectualmente, ¿no? Como artista. Haber enfrentado a su manera a la Fundación Guggenheim. Es decir, acá estoy yo. El artista es el que prevalece. La obra es la que prevalece. A mí no me pueden decir qué es lo que yo tengo que hacer con esto o con lo otro. Y para eso hay que tener valentía. En ese sentido, yo creo que él se percibió como psicodiferente porque tenía una capacidad de inteligencia muy alta y se daba cuenta que no todos podían seguirlo. Y eso creo que lo debe haber hecho sufrir mucho. Afortunadamente tuvo amigos como Pedro, como Yuyo, como tantos otros, que pudieron acompañarlo porque estaban a la misma altura, al mismo calibre de pensamiento. Pero si no, se hubiese vuelto loco realmente. Es decir, el arte le permitió canalizar una beta poética que él ya la tenía, por su formación, por su sensibilidad, y encontró la forma de hacerlo de una manera singular, que hoy nos ilumina y nos permite hacer a muchos las cosas de la misma manera que él las hizo. Es decir, que abrió un camino, esto es lo que me parece interesante. Yo hago un paralelo, perdón, y te paso la palabra, que vos lo nombraste a De la Vega, porque los dos también, y pienso en De la Vega y en sus shows musicales, y pienso en Federico, en las apariciones que se ven en el video, en la película, con Tato Bores, etcétera, que había también, digamos, una necesidad de extender, de romper la burbuja del mundo del arte, de que sea una cosa para todos, democrática y accesible. No sé, Yuyo, te paso la palabra. No, sí. Dos cosas que quería decir. Mi hija, que hoy llegó de Europa, pero sabía que tenía esta charla y entonces me contó que cuando ella hizo la primera exposición de ella, vino Federico y en lugar de, así como generalmente se regala algo así, flores o cosas así, fueron y le dio un tubo de aspirina. Este, como, como que para ser artista que había que tomar mucha aspirina para, poder aguantar todo lo que se dice. Bueno, y también me acordé de algo que yo creo que debo ser el que recuerda lo más viejo por el año. Yo estaba en el taller de Horacio Butler, estoy hablando del año 53, o no, antes 52, una cosa así. Y
Y recuerdo que Horacio Butler estaba sorprendido porque le habían traído unas señoras de la familia, ¿sí? Obras de un muchacho, Peralta Ramos, así que nos mostraron, eran unas manchas, unas manchas nomás. Yo no sabía qué decir, decía Horacio Butler. Y este muchacho me sorprendió por la audacia que tenía. Me acuerdo de eso. Este, y claro, yo ni lo conocía, ni sabía. La primera vez que escuché nombrarlo a Federico, ¿no? Y creo que nos hemos olvidado de la anécdota que tal vez Pedro sabe contarla mucho mejor que yo, que cuando compró el campeón Shorton o Aberdeen Angus para exponerlo en el Ditela, y entonces como iba, y claro, como él fue con su madre ahí, lo conocían, sabían quién era, cuando levantó la mano en el remate, se lo otorgaron al campeón. Bueno, sí, son... Lo que yo quería contar, cuando un día para el cumpleaños de la mamá le regaló un par de guantes de box colorados como regalo de cumpleaños, y Pierre Cantamesa escribió de la dedicatoria que decía Vox Populi Vox Dei. Y también cuando cumplieron 50 años de casados, Federico le regaló a los padres una copa de como que había ganado el premio, y estaba todos los nombres de toda la familia grabados en la copa. O sea que él sabía hacer esos regalos que venían al caso y que tenían que ver con todo eso que vos contás de las aspirinas, Yuyo. Tenía esa cosa de la oportunidad, ¿no? Escúchenme, hay que ir cerrando, así que yo les propongo que cada uno haga un breve cierre y dejamos que el cierre definitivo a Juan Carlos, pero antes decirles, porque esta pregunta también entró, que para ver la película se puede ver desde la página web. Así que eso está disponible. Así que nada, hagan ustedes la última ronda y nos despedimos. Bueno, yo me acuerdo, un día fuimos al Museo de Historia Nacional, el de Historia que queda en el Parque Lezama, y era como una visita a su propia familia, porque estaban todos los tíos, los primos, los generales, y todos eran parientes, porque el abuelo de él, la madre era Balcarce, y cruzó con San Martín los Andes, así que inclusive él decía que la única auténtica madre de Plaza de Mayo era su mamá, porque la calle Balcarce pasaba por la puerta de la Casa de Gobierno. Así que era como una visita a la familia, ir con él al Museo Nacional de Historia, porque de alguna manera él era parte de este país como ninguno, ¿no? Y cómo él metabolizaba y le quitaba solemnidad a todo eso y lo transformaba en algo vivible y sin, digamos, fue del frac al elegante sport. Yuyo, ¿querés cerrar con algo? Mira, se me amontonan tantos recuerdos pequeños y grandes.
que en este momento, casi a mis 87 años, de repente no quiero decir tanto que ya al final no puedo decir más. Pero lo que tengo es como una vivencia esencial de él. Creo que la película y lo que dijo Pedro lo dio, lo dio bien. Creo que la gente lo puede recibir a Federico así, de esa manera. Bien, Juan Carlos, bueno, el cierre Sí, es muy tuyo. breve, ¿no? Claro, me parece que eso que también un poco lo decía Pedro y lo que recién dijo Yuyo, recibir a Federico. Me parece que eso es bellísimo. Estamos recibiendo a Federico en el sentido de colocarlo en su justo término. Ayer un periodista me preguntó en un momento, me dice, usted, claro, este era un gran dadaísta, me dice, por el movimiento dada, como todo. Yo le dije, no, porque los dadaístas eran provocadores. Es decir, estaba bien, fue un momento de la evolución del arte, pero ellos hacían una provocación. Federico no. Federico meditaba muy bien lo que iba a hacer. Cada cosa que él hacía estaba meditada, porque aún en el caso muy bueno de la aspirina que contaba Yuyo, él en algún lugar de su inteligencia lo había venido elaborando. Él sabía que era un dolor de cabeza ser artista, ¿no es cierto? Es decir, en ese momento ya pasó a un acto. Pero me parece que la virtud de él es que fue un artista que abrió un campo nuevo y una nueva forma de hacer arte. Pensemos lo siguiente, y con esto termino. Hace 24 años antes de que Marina Abramovic hiciese aquí, en Buenos Aires, su performance sentada en una mesa recibiendo a la gente, 24 años antes lo había hecho Federico aquí. ¿Con esto qué quiero decir? Que somos un río, la humanidad es una sola, todos somos artistas en lo universal. Pero Federico fue un adelantado y hay que tratar de seguirlo y de ponernos a su altura, nada más. Yo quería decirles, para los más jóvenes, que si bien es verdad eso, que no hay tanta obra disponible en los museos, en las colecciones, hay una obra muy interesante que reconstruyeron no hace tanto, no quiero decir el año para no equivocarme, por ahí ustedes se acuerdan, que es el huevo que está en la Plaza San Martín, abajo del edificio Cabanac. Ahí hay una obra que fue una obra que, si no me equivoco, presentó en el Ditela, ¿no? Ese huevo. Sí, justamente ese huevo lo estaba armando y no lo pudo armar en la exposición. Entonces fue el padre que tuvo que mandar A los ingenieros. a personas que trabajaban con él en arquitectura, bueno, y obreros, así, y para que lo pudiera terminar. Bueno, esa obra puede verse, está ahí. Bueno, yo les También agradezco. puede verse, perdona, un breve, muy cortito. Sí, La obra Mal de Plata, sí. yo la ubiqué y está en la colección de Vergara Leumann en la Botica del Ángel. Y estamos tratando de ver si podemos hacer algo, si es así lo voy a comunicar, con la gente de la botica para poner en valor esa obra porque está ahí y mucha gente la puede ver. Y es bueno, por otra parte es el título de mi película, ¿no? Bien. Yo quería Bueno, decir algo, sí, Andrés, Pedro. que la ventaja que tiene este Zoom virtual que tiene que ver con tu película El Artista, de que nos evitamos los sandwichitos. Es más barato. Escúchenme, bueno, yo les quiero agradecer, felicitar a Juan Carlos, decirle a la gente que la película está disponible, es súper recomendable ahí, agradecerle mil a Yuyo y a Pedro siempre su generosidad y que, como dice Pedro, que está su eterna biografía antes que me olvide, que todo lo que ustedes nos cuentan de épocas que quizás pasaron, digamos, lo que hace es reconstruirlas y nutrirnos a nosotros y que las cosas perduren en el tiempo. Así que bueno, en nombre del museo les agradezco a los tres y a todos los que escucharon, por supuesto. Bueno, Gracias. gracias a ustedes, Muchas gracias gracias. por todo.
Gracias a Yuyo y también a Pedro.